Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros el analista deportivo Abel López, que nos viene a hablar sobre la pobre cosecha de la delegación mexicana olímpica en Tokio 2020. Bueno, pues muchas gracias, Abel, por acompañarnos. ¿Qué pinche deporte no sabes? Dime uno que no le conozcas a algo. Porque de todos te lo sabes. De todos los deportes. Fíjate, lo que pasa es que fue pentatleta. Okay. Fui pentatleta, que les mando un saludo al pentatlón deportivo militarizado universitario. Y pues me tocó, pues obviamente, estar en una generación muy importante del pentatlón deportivo. Posteriormente, tú sabes que he jugado béisbol toda la vida, sí, ¿no? De mi papá es umpire y todo. Ahí jugamos algunas veces en contra, ¿no? Exactamente. Y pues te acuerdas allá en la Liga Sabatina, en la ¿no? Sabatina, con el sí, equipo de Granados. Y pues me quedó también la cancha, el estadio Héctor Espino y todas las canchas ahí a 10 cuadras de la casa en la Pimentel, ¿no? Entonces, pues para nosotros era prácticamente todo el día deporte, haciendo deporte. Qué chulada. Bendito Dios, ahí nos conectamos con este ejercicio y pues hasta la fecha, ¿no? Muy bien, pues a ver, entrando en materia, Abel, pues digo, nada que sorprenda, ¿no? Es la historia del deporte mexicano. Pero ¿por qué sucede esto? Me gustaría ir un poco más a fondo. No sé, yo tengo mis propios, más o menos también le conozco el deporte. Cada vez estoy más desconectado porque pues aquí nada más ya me envicié en la grilla, en estar soltando veneno. Sí, ya me gustaba. Entonces, pero bueno, creo, a ver, una de mis teorías, y dime tú qué opinas, y pues bueno, ya profundizas o corriges. Mientras el sistema educativo, en términos así muy generales, le siga valiendo madre el deporte, no va a poder México ser lo que podría ser, ¿no? En potencia, vemos potencias como Estados Unidos, Alemania, propio China, Rusia, Francia, que tienen muy cohesionado su sistema educativo, el deporte, pues vemos lo que son, ¿no? Y las medallas que ganan. Aquí pues simplemente la clase de educación física es así como por ahí una embarrada. No les interesa, pues, ¿no? Y no les interesa ni a los gobiernos, al propio sistema educativo. Entonces, me parece que por ahí podría ser, ¿no? No sé qué opines tú. Fíjate que estás comentando algo muy, muy cierto, ¿no? Aunque hay que separar un poquito el deporte como activación física y recreativo, de lo que pudiéramos tener, obviamente, para buscar tener un mejor acondicionamiento, mejor salud, etcétera. Que esto se debe fomentar, obviamente, en los primeros años de vida a través de un sistema educativo. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, y precisamente eso es el deporte. Pero el deporte debe despertar a través de este sistema educativo. Obviamente, aquellos chicos se deben detectar que tienen el talento para ir más allá al alto rendimiento. Es bien curioso, hay una sinergia muy interesante. Primero, en el deporte recreativo detectas esas cualidades, obviamente, de aquellos chicos que tienen el talento para poder destacar en alguna disciplina determinada, que eso lo hacen muy bien también en los países, algunos países desarrollados e inclusive no desarrollados. Pues Cuba, por ejemplo, Cuba es una potencia. Vete a Brasil, por ejemplo, que tiene, una idiosincrasia parecido a la de México, y pues fue el primer lugar en América Latina en la cosecha de medallas, ¿no? O sea, nomás para que tengas una idea, ¿no? Pero por otra parte... Sobre Cuba. Exacto, ¿sí? Cuba quedó en segundo, Brasil quedó en primer lugar ahora en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, la verdad que cuando tú dices, bueno, ¿qué tanta diferencia puede haber entre México y Brasil? Pues no hay mucha, ¿no? Cuba quedó en segundo lugar, hasta República Dominicana nos pasó en esta ocasión, pues digo, con todo el respeto a los dominicanos, ¿no? Que por allá que hicieron la medalla de bronce en el béisbol. Puerto Rico con una medalla de oro quedó por arriba de México en esta ocasión. México quedó en la 12ª posición de los países latinoamericanos. ¿Son qué? 4 o 5 medallas? Son 4 medallas de bronce para México. Ojo con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de otras naciones que tienen menos medallas que México, sí, pero fueron de oro. O fueron de plata, ¿no? Esa es la diferencia con relación. Pero fíjate que la sinergia, aquí regresando a tu pregunta, es la sinergia que da el deporte de alto rendimiento, porque tú me pudieras decir, bueno,
¿qué tiene de ejemplo? O qué, si yo apuesto todo al alto rendimiento, ¿qué me va a dar a mí? Primero el ejemplo. O sea, por ejemplo, Alejandra Valencia con su medalla de bronce se convierte en un ejemplo para miles de chicos y de chicas que quieren empezar esto que es el tiro con arco. Se vuelve una motivación y a su vez se hace un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso de que queremos llegar a ser como esos muchachos que están dando todo por México, ¿no? Ahora, habría que separar muy bien también, para hacer este análisis, lo que es el atleta en sí. Sí, lo que vaya a ser el atleta en los Juegos Olímpicos, porque yo he escuchado una corriente de muchos que dicen, es que se van a pasear. Tal vez los beisbolistas sí, pero sí, se fueron a pasear. Pero, Benjamín Gil sobre todo. Sí, ¿no? Ya están los pobres resultados. Pero la gran mayoría de los atletas tienen que tener años y años y años de esfuerzos para poder calificar a unos Juegos Olímpicos. Y hay que decirlo, los muchachos, los atletas que van a los Juegos Olímpicos son lo mejor que hay en el mundo y lo mejor que hay, pues obviamente en México, en alguna disciplina determinada. Entonces hay que festejar. En la zona, ¿no? En exactamente, la zona es lo mejor que hay. O sea, no pudiéramos decir que pues ellos se van a pasear. No se van a pasear. Están tratando de irse colocando en lo mejor del mundo. Y por otra parte, es la estructura, es la autoridad, es la persona de pantalón largo, que obviamente tiene estas políticas deportivas en relación a que no ahora se da la estructura. Tú estás de acuerdo porque sea, bueno, hasta los memes, ¿no? De que Ana Gabriela se llevó la plata en Atenas 2004 y ahora también se llevó la plata, ¿no? De la CONADE. ¿Qué tanto ha incidido en esto la dirigencia para estos Juegos Olímpicos? Porque ahorita platicabas, son años de preparación, incluso a mí me parece pues no también que son para ver resultados en unos Juegos Olímpicos tienes que más o menos también depende mucho de los deportes, pero vamos sacando una media. Pues más o menos son 2 ciclos olímpicos, ¿no? Más o menos los que después te van a venir al resultado, ¿no? Termina el maratón de Tokio y empieza el siguiente ciclo olímpico. Así es. ¿Qué tanto tiene que ver, por ejemplo, aquí Ana Gabriela Guevara en el fracaso de este? Mira, hay una responsabilidad aquí, porque desde el momento que tú entras como autoridad deportiva, debes entrar con una especie de estudio, de saber exactamente qué está pasando con el deporte. Eso nos vendieron mucho tiempo, inclusive cuántos no aplaudimos la presencia de Ana Gabriela Guevara, que fue una de las personas que comentaba totalmente la situación del deporte. Hay un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico, vamos, o sea, no se necesita ser muy, muy inteligente para saber que el deporte mexicano. Ahora, esto tocó fondo ahora, pero obviamente estamos hablando de que esto viene de años, ¿no? No es solamente lo que está pasando. Lo que queríamos, por lo menos, es que se mantuviera por lo menos un nivel estándar y de ahí en adelante empezar a crecer. Aquí el problema es que tocaste fondo en estos Juegos Olímpicos en Tokio. Hay una responsabilidad porque tú eres la máxima autoridad del deporte mexicano. Y en teoría llevas con muchos años de tener un diagnóstico de lo que está pasando con el deporte mexicano, ¿no? Pero yo, Aarón, te lo voy a decir con toda franqueza, aunque hay una responsabilidad fuerte de Ana Gabriela Guevara, y si la acusan de corrupción y que si la acusan de miles de cosas, bueno, habría que comprobarlo todo eso que se está comentando, pero el verdadero cáncer del deporte mexicano está en las federaciones, en las diferentes federaciones, porque hay muchas federaciones que se manejan prácticamente como empresas particulares. Y como el sistema político. Que también la Femex Food, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol haz de cuenta, es el sistema político, pues es un reflejo, es igual, acuérdate de Milo Maurer allá cuando quisieron romper, hasta en el bote acabó, cabrón. O sea, imagínate cómo es eso. Pero bueno, te interrumpí, a ver, las federaciones, totalmente. Las federaciones se están manejando prácticamente de manera autónoma, pero dictatorial para muchas de ellas, ¿no? El béisbol también, ¿cuántos años duró el teniente coronel Alfonso Pérez? Era como, bueno, y es más, ¿qué pasó ahora con el béisbol? ¿Por qué de repente le quitan el timón a Juan Gabriel Castro? Mira, y vemos el rotundo fracaso. Ya desde antes de llegar a Tokio ya empezó el malestar, ¿no? Porque te acuerdas que se toman aquella foto con la camiseta de Culiacán, ¿no? De tomateros, cuando representan pues a México, pues, ¿no? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué onda? Mira, ¿qué sucedió? ¿Qué tan, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Qué tan podrido
está el sistema de algunas federaciones deportivas. Vámonos con la del béisbol, ¿sí? Y fíjate que a mí me extraña mucho porque el béisbol es el deporte consentido del señor presidente, que le hace una oficina especial que depende solamente de presidencia, que se llama ProBase, ¿sí? Que tiene muchísimos millones de pesos destinados ahí en su presupuesto, que a propósito el FODEPAR se lo quitaron el fondo del deporte de alto rendimiento, se fue a las arcas de la Tesorería Nacional, cerca de 186 millones de pesos fue lo que se quitó. Ahora, se fueron a las arcas de la Tesorería, y nunca hubo vamos a comentarlo así, muy claro, qué pasó con todos esos deportistas que estaban recibiendo precisamente esa beca del FODEPAR, pero sin embargo el béisbol tiene muchísimo apoyo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Para que veas qué tan mal está y qué tan desinformados o qué tan, lo voy a decir así, qué tan valemadrismo en el sentido de las federaciones. A todas las federaciones les dan un reglamento de qué es lo que sucede en la Villa Olímpica, cómo tienen que portar el uniforme, etcétera. Pues se lo pasaron por el arco del triunfo. Yo creo que ni lo leyeron, ¿sí? Por lo general. Yo creo que ni lo leyeron, o sea, así de sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasó con esa selección de béisbol? Bueno, Juan Gabriel Castro, con otros muchachos, califican obviamente a los Juegos Olímpicos, se dice, porque tú sabes que todos esos son rumores, o sea, no podemos sacar una declaración abierta de Juan Gabriel Castro. Él quería seguir, lo único que sabemos que para él fue una sorpresa también que lo hicieran hacia un lado. Deseó institucionalmente éxito a la selección mexicana de béisbol para los Juegos Olímpicos, pero se dice que dentro de los planes de Juan Gabriel Castro no estaba considerado llevar al Titán González, al hermano de Edgar González, que es precisamente el directivo de ProBase. Y ahí fue entonces... Y ahí fue el truene, es decir, no vas a llevar el político, Titán. Pues o sea, el asunto. De nueva cuenta político, pues el problema. Entonces se arma una selección con Benjamín Gil, que ya conocemos todos a Benjamín Gil, exitoso, hay que decirlo, independientemente me caiga o no me caiga Benjamín Gil, exitoso en ligas locales, pero que hasta este momento, por ejemplo, a pesar de todos los campeonatos que tiene con los Tomateros de Culiacán, no ha dado un solo campeonato para la Serie del Caribe, ¿sí? Y obviamente pues íbamos a este evento, pero se pensaba que podía armar por lo menos una base de mexicanos, que sobre todo que no dieran doping, ¿sí? Para poder enfrentar. Como si no los conociera bien, ¿no? Exactamente. Los que se conocen perfectamente. Y ya vimos el resultado. Pierden contra Israel, que ni siquiera liga profesional tienen. Digo, pero bueno, la mayoría de los jugadores son descendientes, ¿no? De israelitas que están en... Como pasó con las chicas de softball. Pues, o sea, si para poder competir, Mexicoamericanas, pues, con las mexicoamericanas, y pues ya ven el escándalo de los uniformes, que pues las chicas, pues obviamente no sienten esos colores. Pero no era propiamente la casaca, no eran las camisetas. Eran las camisas, los uniformes, pero eran los oficiales. Sí. Los uniformes oficiales que traían la bandera de México fueron los que dejaron ahí. Así entonces, pero bueno, esa ya es otra cosa. El cáncer del deporte, para cerrar, porque ya nos está haciendo señales de aquí el Puma. Del deporte mexicano se encuentran las federaciones. Al manejarse discrecionalmente las decisiones, ¿cuántas veces ha ido el hijo del director o del presidente de la federación o el pariente, sacas el que calificó? Entonces eso es lo que pasa. Ya vimos lo de ahora, ¿no? Por no tener considerado a Adrián González, hermano del director de ProBase, Edgar González, pues al parecer eso es lo que... Y así se manejan las federaciones. Entonces... bueno, otra nomás así nos queda un minuto. ¿Qué te pareció lo de Messi? Aquí comentaba yo que pues por más millonario que sea, por más que sea el mejor jugador del mundo, eso también pasa a nivel mundial, sobre todo en el fútbol, la mafia que no, de esto de la FIFA, todos los dueños, pues es tratado como una mercancía, como una vaca, como un cerdo que lo venden ahí. No se quería ir de Barcelona, llora, y pues por asuntos de pantalón largo pues se baja, ¿no? Por más que sea Messi el mejor jugador del mundo. ¿Qué te parece eso? Este es un trato. Ahora imagínate que van a hacer con Juan Pérez o no. Este es un trato entre las cúpulas del deporte. Obviamente es un trato ahí. Precisamente el Barça sabía que la propuesta venía por el Paris Saint-Germain, cuánto iban a sacar por Lionel Messi, y para que veas que dicen por algunos ahí que las instituciones están por arriba de los jugadores, pero
así se maneja el deporte y sobre todo cuando es comercial, ¿no? Parte de síntoma del capitalismo salvaje, ¿no? No quiere decir que no haya dolor de Messi, obviamente, pues nació no, claro, ahí en el claro, y no se quería ir. Claro, pues, ¿no? por supuesto, pero pues al final de cuentas aquí mandan los billetes, mi estimado. Así es, no, totalmente. Por eso, Diego Bosman, aunque no fue un jugador pues referente nada en cuanto a lo deportivo, sí es un referente de dignidad del futbolista, del deportista en general, ¿te acuerdas? ¿No? La ley Bosman, ¿no? Donde por eso hoy tanto jugador ahí bueno, se salió de control después, ¿no? Pero bueno, ya nos están quitando aquí el micrófono. Pero bueno, Abel, muchas gracias. Gracias, Riero, pues estaría bueno estarte teniendo más seguido, porque es muy interesante, ¿no? Ver las profundidades, lo que hay detrás de las pelotas y de los balones en cuanto sobre el manejo. Y hablar de las ligas locales, hablar del deporte local, eso es bien interesante, ¿eh? Órale, pues te vamos a seguir aquí invitando, ojalá que tengas el tiempo y las ganas de visitarnos y le entramos a esto, porque es interesante, sí, comentaba con Marco, oye, me gustaría tener el deporte, pero alguien que vaya más, no nada más hablar en sí del juego, del resultado, sino irnos un poquito más para allá, pues es muy interesante, ¿no? Y se ve el reflejo de nuestra idiosincrasia, ¿no? También en el deporte, tal cual el sistema político. Pero bueno, muchas gracias, Abel, estamos pendientes. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos, ya están los abogados aquí, Jesús Manuel Herrera y Jessica Estefanía Román, para hablarnos sobre esta sentencia que consiguieron, muy interesante, de conseguir que, bueno, se da el derecho de los matrimonios igualitarios. Bueno, regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos.